Marcelito Viso, ¿cómo va Marce? Buenas noches. No te recibimos en el sonido, Discúlpame. Marce. Ahí, Sí, estaba ¿estaba muteado, perdón. muteado? Sí, perdón, buenas noches. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, Marce, muy bien, muy bien, muy bien. Ya vamos a ir a Una duda. Sumatra. Todos los que se cu- portan bien con este conductor van a tener la posibilidad de ir a Sumatra algún día. Acá. Cuando usted quiera. Mientras no me haga pagar, no hay ningún El problema. Polaquito, el Polaquito, Euge, bueno, Ezequiel, que sé que siempre se porta muy bien, siempre respetuoso. Eh, Sí. y Una bueno, duda muy importante esa, Leo. si Hay otro que está medio en duda, terminó. sí. Una duda muy importante esa, si terminó la parrillada o no en el momento. La compartí porque era gigante la tira de asado. La compartimos Sí. con Luciano Lucho Lazzarini, un hombre de la cultura. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tiene que ver en los expedientes? Es que no tiene nada que ver. Nada, nada que ver. Marce, Sí. bueno, Héctor. cerramos, tenemos unos minutitos, cerramos una crítica. Hay un impuesto que se llama impuesto a la renta extraordinaria, un impuesto, por su nombre, aparece como muy trosco, ¿no? El nombre del impuesto. Eh, yo creo que algo ahí, un viso de justicia tiene, pero por lo que he visto, muy por arriba y sin bajarle la lupa, está bastante confuso. Va a rentas generales, no tiene una asignación específica, eh, Sí, sí, afecta, sí, tal se cual. da en un concierto medio raro a nivel mundial. ¿Cuál es tu opinión? En primera instancia, aclarando lo que vos estás diciendo de que tiene algunos grises en cuanto a la implementación y a lo que va a ser, a dónde va el gasto de todo esto, hay que tener en cuenta que este proyecto se presenta con dos cuestiones que son muy importantes. El mismo proyecto presentado en Italia, donde ya incluso se prevé cuánto es lo que se va a recaudar. Italia está pensando que va a recaudar unos 4.000 millones de euros para ser aplicados específicamente a lo que es consumo de energía. De hecho, para que nos demos una idea, en la Argentina instauramos este impuesto sobre todas las empresas jurídicas que hayan ganado más de 1.000 millones. Ahora voy a dar los tres o cuatro tips más importantes, pero aquí se aplica sobre todo y allá solamente tanto en Italia como en Inglaterra, que son los dos antecedentes, solamente van aquellas empresas vinculadas con la energía. Que es decir, aquellas que de alguna manera producen o distribuyen líneas de gas, líneas de combustibles líquidos y líneas de energía eléctrica. En el caso argentino no, en el caso argentino ni siquiera se hace un desglose, solamente se habla de que se aplica una alícuota del 15% sobre la ganancia, o sea, sobre la ganancia superior a 1.000 millones de pesos al año, es decir, ni siquiera podemos cuantificar porque van a ser pocas empresas aquellas que liquiden una ganancia contable, es decir, por diferencia contable de 1.000 millones de pesos, y después establece un par de parámetros un tanto complicados también de utilizar. El primero es sobre cuánto vamos a aplicar ese 15%. Se está hablando de que ese 15% es como si fuera una sobretasa del impuesto a las ganancias. Entonces lo vamos a aplicar sobre la totalidad de las ganancias, vamos a llevar la alícuota de ganancias de un 35% que es para personas físicas a 50% en el caso de que cumplan las condiciones, o vamos a tener en cuenta cuánto ganó el año pasado, cuál fue la diferencia, es decir, cuál es específicamente y neta la ganancia inesperada, y a eso le vamos a aplicar el 15% con la ganancia común con el 35%. Eso todavía está en discusión. Recuerden que todo esto es un proyecto, falta votar y falta emitir lo que se llama decreto reglamentario, que es aquel decreto que hace las veces de implementación, es decir, marca cómo va a implementarse la ley que se obtenga del Congreso con este proyecto. Por otro lado, hay dos condiciones más, aparte de haber ganado más de 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de que tenemos un tipo de cambio de 100, más o menos 100 pesos el fijo, el cambio del Estado, el base, que es el cambio de exportación. Recuerden que cuando se liquidan exportaciones, se liquidan al tipo de cambio oficial de la República Argentina, que es el de 100, 110, 112, un poco fluctuante, pero es a ese valor. Entonces, las empresas no trabajan con el importe solidario, es decir, con un dólar
solidario de 180 y pico, ni con el dólar blue de 200 y chirola, sino que trabaja con el de 100. Para llegar a 1.000 millones, estamos hablando, restar es muy simple. Hay que restarle 2 ceros al valor para convertirlo a dólares, porque es dividido a 100. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de 10 millones de dólares de ganancia a valor del banco oficial, es decir, al valor oficial, el tipo de cambio oficial. Exacto, exacto. Serían 5 millones de dólares para aquellos que lo toman con el valor del blue, que es el de 200 pesos, para hacer un cálculo simple, ¿no? En Italia, de hecho, se está imponiendo sobre todas aquellas empresas del rubro energético que hayan tenido ganancias inesperadas superiores de un año a otro por 5 millones de euros. ¿Sí? Es más o menos un valor, un panorama parecido. Acá es un poquito más alto, allá es un poquito más bajo. Pero aparte de haber obtenido una ganancia superior a 1.000 millones de pesos, también tenemos que tener en cuenta dos condiciones fundamentales, que son muy simples, ¿no? Que el margen de ganancia entre un año y otro, el margen de ganancia de la empresa en relación a sus ingresos y egresos sea superior al 10%. Al 10%, es decir, que si supongamos una empresa que facturó 1.100 millones, para hacerlo lo más simple posible, ¿no? 1.100 millones durante el año y obtuvo un costo de 100 millones para conseguir los otros 1.000, el importe es mucho mayor al 10%, ¿sí? Sobre el costo, en la relación. Ahora, hay empresas que esos 1.000 millones van a representar un gasto durante el año de, pongámosle, 800 millones, y ya ahí estamos en un 20% sobre el total, ¿sí? A ver, no sé si me lo entiende, un poco confuso. No, es confuso, pero lo explicaste bien. Lo que quiero remarcar, porque nos quedan algunos minutitos, es que hay ahí una salvedad en el proyecto, que aquel que pueda reinvertir el excedente tendrá un beneficio en la aplicación de la alícuota. Efectivamente, pero eso también es una cuestión pragmática, es decir, todavía no está instaurado y todavía no se sabe cuál va a ser el beneficio, si la alícuota va a bajar, si va a poder tomarse como un crédito fiscal, alguna diferencia, es decir, achicar como nosotros sabemos, en la Argentina es muy difícil reclamar al Estado devolución de capitales o de impuestos pagos. Es muy difícil por una cuestión de que siempre surgen otros impuestos y hay otros impuestos que no se dan todos los meses, como el IVA, anticipos de ganancias, impuestos internos y otros que hacen que si el Estado nos da un crédito fiscal podamos aplicarlo a ello y dejar de sacar dinero del bolsillo para pagar ese impuesto. Entonces no se sabe cuál va a ser la aplicación práctica en el caso de reinversiones, tampoco podemos hablar de cuál es la base de cálculo, ¿no? Supongamos, si nosotros de los 1.000 millones a lo mejor se plantea la situación de vos reinvertís en la empresa 300 de esos 1.000 millones, o reinvertís generando puestos de trabajo o comprando bienes de capital, lo que fuera, que genera movimiento. A lo mejor el Estado la alícuota de 15 te hace liquidar con una alícuota de 15, pero te devuelve el 5 de ese 15, un 5, que sería un 30% del impuesto que vos pagaste, para tomarlo como crédito fiscal y pagar otros impuestos. ¿Sí? Ahora, hay otro punto muy importante, y te lo digo rapidito. Para que se plantee también la otra posibilidad es que entre el año 2021 y el año 2022 haya aumentado la ganancia que hubo en el 2021 a la del 2022 un 20% de mínimo. Esas son las dos condiciones que puede cumplirse una u otra, el 10% de ganancia o entre un año y otro un 20% de aumento. Sí. Marce, un abrazo grande, como siempre, impecable. Un abrazo, Marce. Perfecto, saludos a todos. Nos vemos.